Entonces, vamos ahora al concepto de coherencia y resonancia. Cuando uno dice coherencia, ¿qué es coherencia? Bueno, algunos dicen coherencia es hacer, decir, pensar, es decir, sentir y pensar en una misma línea. Bien, pero para la física cuántica la coherencia es la capacidad de coordinación, de organización, de simultaneidad y de orden, es decir, de hacerlo todo a la vez con un fin común. Y esta coherencia es la que permite el fenómeno de resonancia. La vibración en una frecuencia determinada permite la recepción, amplificación y transmisión de la información, ¿sí? O sea que esto también tiene que ver con lo que vemos más adelante, que se actúa como antena. Además, esta coherencia y esta resonancia lo vemos reflejado en la naturaleza y en nuestro propio cuerpo, por nuestras propias estructuras, que se organiza de tal manera y de forma elegante, porque forman lo que se llaman las estructuras autosimilares o fractales, que las vemos, como puse acá, tanto en la naturaleza, en el árbol, el árbol circulatorio nuestro, en un árbol de la naturaleza, en las plantas, en los rayos, en los cristales de hielo y, por supuesto, desde un óvulo hasta las galaxias. Todo sigue ese patrón fractalizado, porque además es la forma que tiene la naturaleza de transmitir inmensas cantidades de información de manera coordinada y sin pérdida de información y con el menor gasto de energía. Además, estos espacios fractales ahora se están también utilizando en los ambientes, es decir, esto se ve más profundamente en las clases del curso de bioresonancia, en la clase de frecuencia, donde también se explica, muchos arquitectos están empezando a aplicar estas estructuras fractales y de geometría sagrada en los espacios y crean espacios armónicos, porque esta continuidad interna que nosotros tenemos debe tener una continuidad externa y a su vez al revés. Esa continuidad externa también impacta en nuestra coherencia interna. De hecho, hay un artículo este artículo no es nuevo, el 2006, pero ya en ese momento se hablaba de la coherencia celular, porque la coherencia tiene que ver con la intercomunicación celular en simultáneo, y el origen de las enfermedades oncológicas. No, es decir, no como factor principal tal vez, pero sí como un factor importante en esta patología que suele ser multifactorial y también multidimensional, me animo a decir. Entonces, existen en el cuerpo corrientes eléctricas que organizan circuitos y campos en forma de solitones, recuerden, las ondas se organizan en campos, que permiten la coordinación de todas las funciones corporales a la vez. Imagínense trillones de células realizando miles de funciones por segundo en absoluto conocimiento de lo que sucede en todo el cuerpo, en todo el momento, y ajustándose encima de las necesidades continuamente. Esto sucede desde las cargas moleculares hasta las corrientes que atraviesan todo el universo. Y además, como les dije, todos estos patrones y estos ritmos anidados dentro de ritmos se organizan en estructuras fractales. ¿Por qué? Porque además de lo que les dije, que la fractalidad permitía la transmisión de información sin pérdida de energía, o con la menor pérdida de energía posible, desde la física cuántica ahora se sabe que esta cualidad de la fractalidad suscita o permite fenómenos de la física cuántica como el entrelazamiento cuántico. Por eso, that twist, that entangled all. O sea, ese giro que lo entrelaza todo, ¿sí? Y una cualidad inherente justamente a los sistemas fractalizados es la no localidad. Entonces, ahora, para bajar todo un poquito esta información a tierra, que yo les dije, bueno, tenemos estructuras que nos permiten actuar como bobinas, como conductores, semiconductores. ¿Cuáles son? Bueno, hay un montón en el cuerpo. Microtúbulos, mitocondrias. De hecho, entre los microtúbulos y mitocondrias se forma una red microtúbulo mitocondrial, que es súper importante para la funcionalidad celular. Los miocitos en el músculo, todos dispuestas en arrays, o en bobinas, las propias proteínas, la propia molécula de ADN con su superestructuración, ¿sí? Entonces, además de esta estructura en arrays, o sea, como en serie, les permite tener una función de cristal líquido. Entonces, vamos introduciendo ahí el concepto de espejos, que después vamos a ver que gracias a ellos se forman los hologramas en el cuerpo. Pero bueno, hasta acá
esta estructura ya de por sí, esta organización que tenemos, permite que la información del campo se descodifique y se amplifique por los tejidos, es decir, que estaríamos actuando como antenas. Es de más sabido que las células emiten radiación electromagnética coherente. Esto tiene que ver con la biofotónica, que fue muy desarrollada por Albert Popp, un investigador alemán de la Universidad de Viena, si mal no recuerdo, y también ahora, digamos, el que hereda toda su investigación es Roland Barnwick. Y también no solo radiaciones electromagnéticas coherentes, es decir, los fotones, sino fonones, energía y vibración mecánica del sonido. Esto tiene que ver con la tensegridad y la piezoelectricidad, algo que tampoco nos explican a los médicos. La tensegridad es la capacidad que tienen las células de, por ejemplo, un glóbulo rojo, atravesar un capilar sin perder su forma, es decir, se deforma y vuelve a obtener la forma. Es una intensidad, es una tensión integral, tensegridad. Y la piezoelectricidad es la capacidad de transformar energía mecánica en eléctrica. Los huesos, por ejemplo, tienen piezoelectricidad. Los cristales en la glándula pineal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que un oscilador resonante emite frecuencias, también puede recibirlas. Es decir, que actuamos como antenas, lo que les dije antes. En las células, todas sus estructuras vibran, emiten y reciben señales perfectamente acompasados, unos ritmos dentro de otros, es decir, ritmos anidados dentro de ritmos. Este es un circuito muy básico de cómo funciona una antena, y este artículo también se los recomiendo, es muy bonito, del doctor Oshman, y habla del corazón helicoidal, ¿sí? Del corazón que tiene una forma de toroide al disecarlo, ¿sí? Desde la base desde el ápex del corazón hasta la salida de la aorta, ¿sí? Y forma lo que se llama cinta de Moebius. La cinta de Moebius, esa estructura que está acá, que es una estructura física que los físicos saben que perfectamente que puede convertir energía o información cuántica en electromagnética. Entonces, las estructuras seriadas, los tejidos y las bobinas, y la vibración en fase, es decir, esta coherencia, ustedes piensen en ese campo electromagnético que la onda subía y bajaba. Estar en fase es que los picos y los valles están siempre a la misma altura y a la misma distancia. Permite decodificar la información de los campos. Este tipo de vibración coherente produce sonidos, fonones, lo que les decía por un lado, y luz, fotones, por el otro, lo que es la base de la formación de los hologramas. Así es como ven y escuchan las células, no solo a través de mecanismos bioquímicos, ¿sí? Esta organización de frecuencias, tal cual una sinfonía, porque esto tiene que estar todo perfectamente orquestado, permite que cada parte haga su trabajo con la máxima libertad, pero con un objetivo común, que es sostener la vida. Y además, se está comprobado que el agua, que les decía, el agua estructurada que les mencionaba previamente, permite el paso de información en este rango de frecuencias, permite el pasaje y la transmisión de información siendo transparente, es decir, sin pérdidas. Y aquí vamos a lo que son los hologramas, que ya es un poquito más complicado, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el holograma, bueno, como una imagen tridimensional, y es eso, es una imagen 3D de una imagen en 2D, ¿sí? Es como una fotografía tridimensional, que se forma a partir de una luz láser, es decir, coherente, que impacta en un objeto y unos espejos, tiene una disposición especial. Tiene la característica de que cada parte del holograma contiene la imagen del todo, es decir, contiene toda la imagen, aunque a menor detalle, pero el todo contiene la parte y la parte contiene el todo. Aquí vemos básicamente cómo se forma un holograma a partir de un objeto y una serie de espejos y luces coherentes, y a partir de los patrones de los campos de interferencia, que son estos, que los campos de interferencia es como tirar varias piedras a un lago, que se forman varias ondas, esas ondas van a chocar en algún sentido o en el otro y forman los patrones de interferencia y se crea una figura en 3D. Entonces, lo que pasa con el holograma es que tendemos a pensarlo en el espectro visible, pero debemos también considerarlo en ese rango del espectro electromagnético que nosotros no vemos ni escuchamos, ¿sí? Es más, tenemos que llevarlo más allá, porque también existen los hologramas acústicos.
ya que la luz y el sonido se cuantitatizan iguales, son intercambiables, ¿sí? Entonces se pueden formar un patrón de ondas de luz y reconstruir un objeto a partir de ondas sonoras. Esto también tiene que ver, como les decía, con la tensegridad y la piezoelectricidad. Bien. Otro concepto de la física cuántica es la no localidad, y esto sí que hay que pensar, digamos, bien en lo abstracto, ¿no? Porque esto les valió el premio Nobel a Aspect, Clauster y Selinger, que comprobaron que dos partículas, no importa la distancia que haya entre ellas, si una cambia, la otra cambia automáticamente, y lo probaron con fotones entrelazados. Esto es sin importar la distancia, esto es de la mecánica cuántica, ¿sí? Esto es importante porque después vamos a ver que estas tecnologías justamente se valen de todos estos fenómenos para ser aplicadas al ser humano. Otro tema importante es el modelo de reconocimiento por resonancia. También para entender las tecnologías que voy a explicar luego. ¿Esto qué significa? La investigadora Irena Kosick estuvo estudiando que a nivel de la interacción de lo que los médicos llamamos ligando-receptor, tal cual nos dijeron que había un encastre tipo llave y cerradura con el ligando del receptor, previamente a ese encuentro hay un diálogo. Existe una señalización, un intercambio de información que es electromagnética, de un diálogo electromagnético, ¿sí? Y lo está estudiando sobre todo en proteínas. Cada proteína las investigó y las agrupó, y las proteínas que tienen la misma función biológica tienen características frecuenciales similares que son diferentes a las de proteínas de otras, que tienen otras funciones. Es decir, que los electrones libres que están en las moléculas, también pasan en el ADN, se mueven libremente, pero no aleatoriamente, sino que siguen un patrón, una frecuencia, un ritmo, una periodicidad, ¿sí? Y estas son las frecuencias que están relacionadas con la función biológica de la proteína. Este modelo de resonancia se basa en los hallazgos de que ciertas periodicidades, es decir, frecuencias dentro de la distribución de la energía de los electrones a lo largo de las proteínas, de las moléculas como el ADN y el ARN, son críticas para la función y actividad biológica macromolecular. Y además es muy específico. Si yo tengo un mando o un ordenador, un comando a distancia y quiero abrir mi coche, va a responder a mi coche, no al de al lado, ¿sí? Entonces, si supongamos que estamos en un medio, como es el medio interno, donde hay mucho ruido, hay fonones, todo está vibrando continuamente, hay fotones, porque sabemos que el ADN y otras estructuras, sobre todo el ADN es un reservorio de fotones y la propia célula produce fotones endógenos que además son coherentes, que no son un subproducto del metabolismo. En ese ambiente, en ese microambiente, ¿cómo hace un ligando para encontrar a su receptor si no es emitiendo una radiación, una frecuencia electromagnética específica? Entonces, el ligando emite una señal con una frecuencia idéntica a la del receptor. Esto hace que resuenen y se activen diferentes cascadas intracelulares además. ¿Y qué pasa? Que esto no solo ocurre en un solo ligando y receptor, esto es como un grupo de WhatsApp, por eso puse este signito, porque esto ocurre a la vez. La señal va para todos los receptores a la vez que están resonando en la misma frecuencia. Esto tiene que ver con la no localidad, el tunelamiento cuántico y otros fenómenos de la física cuántica, que es hacerlo en simultáneo, ¿sí? La coordinación, la coherencia de la que les hablaba antes. Con el desarrollo de la física cuántica emerge una nueva posibilidad de considerar la fisiopatología. La biofísica cuántica dio nacimiento a la evidencia cuántica, basado en medicina y nanobiotecnología, y este enfoque se centra en los cambios que ocurren en el nivel cuántico en el cuerpo humano, previo a cualquier cambio bioquímico. No excluye, sino que es previo, ¿sí? Yo ahora voy a introducir estas nuevas tecnologías, como les decía, pero no quiero perder de vista que estas tecnologías, por muy de avanzada que son, tienen que, a mi parecer, y en mi opinión, tienen que ser aplicadas en un marco holístico, multidisciplinar, hasta multidimensional, diría, para tener un terreno biológico que esté lo más preparado posible para recibir estas frecuencias, porque al final terminan impactando en todos los niveles del ser humano, ¿sí? Esto no le ahorra el trabajo personal a nadie,
sí es verdad que suscita cambios en la conciencia, porque tuve la suerte de hablar tanto con el representante de la primera tecnología que voy a presentar como con el creador de la segunda tecnología que voy a presentar, y mi pregunta fue la misma para ambos. ¿Qué hay de los cambios de conciencia? Porque uno, si no cambia cosas, la salud, vamos a seguir poniendo parches. Y por ambos lados me contestaron lo mismo, que estas tecnologías tienen la cualidad, la propiedad, si se quiere, de también suscitar cambios de conciencia. ¿Por qué? Y tiene toda la lógica del mundo. Porque si nosotros estamos recibiendo determinada información con estas tecnologías, es ya por lo dicho y por todo lo expuesto, se nos damos cuenta que todo en el cuerpo está conectado. Es decir, que movemos un violín, movemos un hilo y se mueve toda la estructura. Y esto va tanto del nivel macro al micro como del micro al macro y tanto del nivel material como sutil y del sutil al material. ¿Sí? Esto toda una continuidad.